En Muy buenas Integrando tardes. Mundos, Jesús Ulloa y sus invitados nos hablan de Perú, de su comercio exterior, de sus sectores económicos y de cómo hacer negocios en España y en la Unión Europea. Todos los viernes, a las 10 horas en Perú y a las 5 de la tarde en España. Aquí, en activaradio.org. Integrando Mundos, con Jesús Ulloa. Muy No te buenas lo tardes, pierdas. amigos y amigas. Como siempre, nos encontramos en nuestro programa Integrando Mundos, la voz de tu negocio. Programa transnacional que impulsa y fortalece los vínculos de emprendimiento, empresariales, negocios y culturales entre España, Europa y América. Muy buenos días por allí, por Perú. ¿Cómo estás, César? Aquí pues tratando de pasar lo mejor posible un resfrío que parece COVID. Bueno, ya ni bien hablas de resfrío, ya da un poquito de miedo. Sí, 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 sí. Hoy día todos acá en la casa han pasado la prueba molecular. Ah, pues bueno. Bueno, como siempre, ya saben, nos acompaña nuestro amigo César Villar. Él es catedrático, además de asesor, especialista en todo lo que tiene que ver para que las pequeñas y medianas empresas pues, puedan desarrollar mucho mejor su actividad comercial y su exportación a los diferentes países del mundo. Y en Madrid, España, nos acompaña, como siempre, nuestro amigo Fernando Aliaga. Él es ingeniero, economista, también hace actividades de cátedra y especialista en todo lo que son proyectos de inversión, tanto en la Unión Europea como en América Latina. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jesús. Buenos días, César. Y ¿Qué espero que tal? lo ¿Cómo que estás? tenga pues sea vamos, un resfrío puro y simple. Pues nada, nuevamente Sí. aquí. Así es, así es. Bueno, en unos minutos se va a conectar nuestro amigo Justino Alarcón Zimpáucar. Él es un peruano que ya vive muchísimos años fuera de Perú, exactamente en Luxemburgo. Es un emprendedor, pequeño empresario que ha realizado varias actividades empresariales y de emprendimiento, tanto en Luxemburgo como en Perú. Además, que ha tenido una larga participación en este último año en Perú, que le pilló la COVID allí en Perú y tuvo que quedarse un año largo y ha aprovechado para cumplir una serie de actividades de representación a nivel político sobre todo. Así que con él vamos a conversar un poco sobre lo que son las oportunidades de negocios y también la situación que viene ocurriendo allí en Perú. Bueno, vamos a empezar el programa un poco analizando este tema electoral. Tú, César, que lo has vivido allí en primera persona, a diferencia de nosotros que hemos estado un poco lejos, no, siempre es distinto vivirlo en primera persona, las noticias, los comentarios y lo que no sale en los periódicos. Yo lo que me he dado cuenta que más información puedo obtener por el lado de ustedes que por el lado de acá, porque hay una cuestión. Estas elecciones han llevado al país a una polarización y los medios de comunicación que deberían informar realmente comienzan a tomar partido, ¿no? Entonces, eh, inclusive un día, yo estoy suscrito al diario Gestión, que es un diario económico, y a mí me causó admiración ver que en primer titular decía, Keiko pide nulidad de 200.000 votos por irregularidades ayer. Y la redacción de la noticia, ¿no? Por ahora se frena el alza del dólar y bolsa desacelera su caída. Entonces, la manera como se está dando las noticias realmente generan más incertidumbre que otra cosa. Y eso tú lo has podido ver en el largo de todas las elecciones. Me tomé la molestia de sacar una relación del diferencial entre Keiko y Castillo. Entonces, mientras que Keiko iba con un diferencial a favor, el dólar seguía su vida. Después de que pasó adelante, el dólar comenzó a presionar. Entonces tú te dices, pucha, que es ilógico. Mientras que en todas partes del mundo el dólar pierde terreno, se deprecia acá por la misma presión, la incertidumbre, el temor, el miedo que se ha generado hasta ahora,
hace que haya presiones alcistas, ¿no? Y eso está empujando inclusive a la inflación. ¿Por qué te digo? Porque antes de las elecciones, de repente podías comprar 12 panes con 2 soles. Pásame, Movita. Ahora, con 2 soles, compras 8 panes. Entonces, hay todo una cuestión de incertidumbre, ¿no? Como siempre digo, acá estamos hablando de lo más malo, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, el peor de los escenarios que nos podíamos haber imaginado, ¿no? Bueno, ya se encuentra con nosotros nuestro amigo Justino Alarcón. Muy buenas tardes, Justino, que como te estaba comentando hace un momento aquí a los compañeros, has tenido que viajar a Perú, te pilló la pandemia entre medias y finalmente tuviste que quedarte un año largo allí en Perú. Y has aprovechado obviamente para hacer alguna actividad empresarial, has estado muy movido, has estado en el tema político, has estado estudiando en el Instituto de Gobernabilidad. Bueno, ¿y qué más has hecho? Muy buenas tardes, Jesús. Muy amable de tu parte por esa publicidad y esa entrada, como siempre, tan cariñoso. ¿Me escuchan? ¿Todo está bien? Perfectamente. Sí, muy bien, Me muy bien. alegro, me alegro. Una vez más, muy buenas tardes, y aquí pues, junto muy cerca de ustedes, en la madre patria, otra vez visitando Europa, después de haber pasado pues tantas aventuras, y creo que tengo que comenzar por dar gracias a Dios el estar en buena salud, ¿no? Al igual que todos nosotros nos encontramos de haber pasado tantos peligros, tantos meses, ¿no? Y en Perú, ¿no? Tantas cosas, ¿no? He estado escuchando un poquito hablar a César Abel y, y es cierto, ¿no? Estamos en un mundo así de un momento de duda, de tantas cosas, ya no se sabe dónde está el mal, ya no se sabe qué es el bueno, el malo, entonces, y estar ahora en buena salud y haber venido y haber hecho ese test COVID antes de viajar y todavía estar sano, ya es una alegría. Muchas gracias. No sé por dónde podríamos comenzar, pero es verdad que al mismo tiempo el COVID es un gran problema para todos nosotros, pero al mismo tiempo pues ha sido una oportunidad y como muchos de nosotros, ¿no? Hemos aprovechado y le hemos sacado el jugo, ¿no? Al problema, al tema y seguimos adelante, ¿no? Ya sea estudiando, ya sea trabajando y también, bueno, participando pues en las elecciones, ¿no? Que hubo, ¿no? En nuestro país, ¿no? Porque nada paró, ¿no? Seguimos y también es una experiencia que ahora pues se ha convertido en positivo y estoy muy contento de haberlo hecho, ¿no? Así es. Claro. Gracias. Recuerdo el año pasado cuando justamente nos conversamos aquí antes de que viajes a Perú, me acuerdo, no sé si fue enero o febrero, antes que empiece la Fue pandemia. el anteaño pasado, pues. El año 219. pasado, ¿no? Sí, Sí, mira 2019. cómo pasa el tiempo, madre mía. Sí, 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 sí. Bueno, y conversábamos y todo eso, que viajabas a Perú para ver algunos temas y eso, y que ibas y venías y pasabas por por unos Madrid meses. y al final se Sí, ha convertido en un año largo, casi un año y medio, ¿no? más de un año y medio, casi 2 años que nos hemos visto acá. Claro. Pues Estuvimos nada, conversando de la situación política del Perú ajá, y ya pues, ¿no? Y tanto fue, ¿no? Claro, hay que recordar pues que mientras todo ese tiempo no hubo pues esta gran ocasión en la cual pues nuestro país, nuestros congresistas decidieron pues darnos esa opción, ¿no? De tener un nuevo congresista, ¿no? Todo eso así aceleró es, mucho las cosas, ¿no? Es así como ingresé también en la política, ¿no? Tenía que claro. tomar acción, o sea, no se podía haber trabajado 20 años, más de 20 años Mm, junto con todos los otros peruanos PECs en el mundo, y después, cuando ya estaba hecha ya la oportunidad de tener esos dos congresistas, ¿qué hacíamos? Nadie estaba preparado, nadie sabía qué hacer. Muchos de nosotros, como tú sabes, ya han participado pues, al Congreso, estaban cansados, y ya no tenían ya la fuerza, muchos ya se fueron, muchos no tenían tampoco ¿cómo se dice? Pues la economía, y todo eso pues hizo que tenía que participar, ¿no? así Formando es. parte de esa vieja guardia, tenía que participar y lo hice y realmente estoy muy contento de haberlo hecho, ¿no? Como yo hubieron pues, creo que fuimos más o menos 10, ¿no? De la vieja guardia que participamos, pero también tuvimos la oportunidad de conocer pues a unos 40, ¿no? Nuevos PECs Así es, que salieron, por que primera salieron y vez.
Sí, Se ha elegido a los muy interesante. representantes de los peruanos en el exterior en el Congreso de la República, ¿no? Por primera vez, pues, y efectivamente, ¿no? Entonces, Sí, sí. allí, pues, ahora mismo tenemos dos representantes. Te vi en esa lucha, como siempre, desde las Y, diferentes organizaciones y asociaciones haciendo incidencia política ahí en el Congreso, como Omar Chejade, me parece que estaba de presidente de la Comisión de Constitución, ¿no? Y bueno, exacto, él muchos fue el congresistas. hombre que tomó el toro por las astas, ¿no? Y pues, también, pues, vio la oportunidad, ¿no? Dijo, es el momento, ¿no? La sintió y Ujú. la hizo, ¿no? También, ¿no? Y también estoy muy contento por haber formado parte, pues, de la gran ola celeste, ¿no? Porque un poquito más y ganamos los dos congresistas, ¿no? O sea, hemos ganado en el exterior, ganamos, somos el número uno, tenemos un congresista, ¿no? A nuestro amigo Jorge Ceballos, y por un poco más ponemos dos. Ah, mira, ve. Claro, no, si uno mira, si mira los votos, hemos trabajado muy bien, se hizo muy bien, hay un apoyo muy fuerte en Europa, en Estados Unidos, en el mundo entero, en Asia, y realmente estamos muy, muy contentos y muy sorprendidos, ¿no? Y eso también, pues, es una experiencia, ¿no? Por supuesto, Claro. muy importante, ¿no? O sea, a nivel exterior, Ujú. somos un partido, pues, que ha ganado, pues, ¿no? O sea, el Así es. 50% haber puesto uno, el 50% con el Jesús, en Lima, pues, la mitad congresista, ¿no? Así es. Sigue yo, Fernando. yo quería aprovechar ahora que está Justino, bueno, buenas tardes, que sé que estás aquí en España. Tarde, Fernando. Yo quería aprovechar ahora que estás comentando ese tema, porque durante la campaña electoral tuve la oportunidad de escuchar, ¿no? A muchos candidatos prospects. Y la verdad que yo siempre estaba a favor de que los que vivimos fuera tengamos una representación, pero cuando llegó el momento y decidieron que solamente íbamos a tener dos congresistas, pues a mí la verdad me pareció un absurdo, ¿no? Tener tan poca gente para representar a gente que está en Estados Unidos, en Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa. Entonces era pues, un poco irreal lo que iba a pasar con esos dos candidatos. Me tomé la molestia de escuchar a muchos precandidatos, incluido a ti, Justino, pues, Muchas gracias. y la verdad que encontré muy poca gente que tenga coherencia en el sentido de lo que se estaba planteando, ¿no? Por parte de los candidatos. Evidentemente, tus propuestas eran de una persona que había vivido muchos años en Europa y que evidentemente tampoco tenían nada que ver con gente que había vivido muchos años en Norteamérica o en Argentina, porque la verdad que sí, nos van a representar, creo que dos personas de Norteamérica, si no me equivoco, Ujú. pero que poco tendrán que ver con lo que hemos vivido la gente en Europa y así en Asia. Esa era la parte que a mí no me terminaba de convencer. Yo no sé si tú también piensas eso y si no es así, ¿cuál es la opinión de esos dos congresistas, ¿no? Que es un número tan pobre. Claro. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta, para comenzar, es que hay que tener en cuenta que hemos estado, pues, estos dos nuevos puestos, o lo que pasó fue durante la pandemia. Eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Segundo, que todo el mundo estuvo desprevenido, incluidos los partidos políticos. Nadie se lo esperaba. El señor Chejade, él, una de las grandes, uno de sus grandes fuertes es que fue un negociador. Estuvimos muy cerca con él, apoyándolo, estábamos muy cerca de él, al igual que otras personas más, y él negoció, ¿no? Él pidió 4, le dieron 1, y después eran 3, y después él dijo 2, ¿no? Entonces, él hizo muchas cosas que no se dio, ¿no? En un momento ya no iba nadie. Él fue, como se dice, el artífice de buscar los votos en el Congreso, ¿no? A él ya era muy secundario si éramos representados o no por el Congreso. La cosa era pasar, aunque sea con uno, ¿no? Sí, sí, Y sí, eso estamos de acuerdo. tuvo la suerte de hacer pasar 2. Por supuesto que todo es evidente pues, que sabemos que no es suficiente, ¿no? Pero lo pasó. Entonces, de momento que fueron creados esos dos nuevos puestos que se le quitó a Lima,
Los partidos también dijeron, ¿qué es eso? ¿De dónde salen? ¿Qué hacemos? O sea, ¿a quién nombramos? O sea, ¿y cómo vamos a hacer unas elecciones en el exterior y llamar a dos PECs si ni siquiera estamos organizados en Lima? O sea, todo el mundo pues, le cayó con un balde de agua fría, ¿no? Ya, Yo, sinceramente, mis intenciones, por supuesto, siempre he participado en política, pero nunca quería correr en la política, no era mi intención. Por supuesto, estaba preparado, por eso que estoy en el sitio de gobierno, ya 2 años, pero no era mi intención, ¿no? Y justamente viendo pues ese vacío y el tiempo corto, porque era un lapso corto, ¿no? sí, sí. Entonces, ya pues, ¿no? En los últimos días me escribí, ¿no? A un partido que realmente, dejaba mucho que desear, tenía muchas dudas, ¿no? Muchas dudas, ¿no? Mis mismos amigos PEC me dijeron, Justino, aquí ya la pelota está mal jugada. Pero por supuesto hubo un cambio de nombre, hubo toda una historia, ¿no? Se cambió el nombre del partido y ahí la ola celeste creció, ¿no? Se cambió de color, ¿no? Entonces al final, pues, no nos daban ni un sol al comienzo y al final, pues, éramos un partido favorito, ¿no? Entonces hasta se creó, pues, esa imagen Polkis, ¿no? Que no existía, ¿no? Perdona, pero yo creo que eso de que comentas de los partidos, del partido, ¿no? Que mucha gente te dijo que era una mala jugada, pues yo creo, y es mi opinión, yo creo que en general todos los partidos que se han presentado pues estaban en las mismas condiciones, ¿no? Tenían Exacto. poca credibilidad, un programa pues, bastante Exacto. difícil de entender, ¿no? Sigue, solamente Y quería puntualizar eso. ningún partido sabía, ni siquiera estaba en su tema, ni sus objetivos de los peruanos en el exterior. Exactamente. O sea, no era su asunto de ellos. Y un gran ejemplo fue, por ejemplo, voy al extremo, el FREPAP, ¿no? Que nombró cuatro candidatos en Chile. Lo sacó así de lo que encontró, pues, ¿no? Hay muchos, ¿no? Hay muchos ejemplos, por supuesto, ¿no? Lo sacó y después también desaparecieron porque Chile no votó y, bueno, se perdió los 4 candidatos, ¿no? Así fue todo, ¿no? O sea, todo fue tan rápido, no sabíamos ni cómo hacer la publicidad, no sabíamos ni cómo presentarnos, no conocíamos ni al partido, no se puede ir al partido. Yo estaba en Lima de casualidad, soy uno de los pocos peruanos que se encontraba en Lima, PEX, que se encontraba en Lima, que no podía salir, y pude ir al partido, pero no podía ingresaban los periodistas, y el candidato se quedaba afuera, o sea, era todo un... Algo que a mí me parece, disculpa, algo que me parece un poco ilógico es, por ejemplo, que, como tú dices, en esos momentos, la gente pues no tenía a los PECs ni siquiera en sus programas electorales, ¿no? Y ahora mira cómo es la relevancia que está tomando el voto de los PECs en el momento en que están esperando, pues, como último clavo ardiendo, ¿no? Ahora Entonces, somos... hemos pasado de la relevancia al desconocimiento a la relevancia total ahora mismo. Y, Eso Pero, habría que aprovecharlo. claro, y para hacer memoria, hay que comenzar que todo esto comenzó con un error. Nosotros, los peruanos en el exterior, ¿no? Y los que estábamos en Lima trabajando y con todos los otros, ya estuvimos cansados, ya estábamos agotados, muchos habían tirado la toalla. Y justamente, pues, el Congreso comete un error, ¿no? Un gran error, y nos votan de las listas electorales, nos quitan el derecho de voto, ¿no? Y el Ejecutivo lo firma y saca más de 1 millón de peruanos de las elecciones anteriores. Es ahí donde los peruanos del exterior pasan a primer plano y todos los periodistas dicen algo. Y nadie se lo esperaba, ¿no? Ahí comenzó. Eso fue el momento para mí clave, ¿no? Sin querer, ¿no? Esos dos errores cometieron el legislativo y el ejecutivo, que nos dio cabida en la prensa sin hablar, porque no podían dejar 1 millón afuera, ¿no? Entonces se corrigieron, hicieron una ley, corrigieron, hicieron otra, corrigieron, y al final, pues, es ahí donde también comenzó a tomar más relevancia, ¿no? Entonces es ahí cuando el señor Shehade también capta la oportunidad, ¿no? Entonces dijo, no, pues ahora sí ya el Congreso está más sensible, ya entonces había esa participación. Es por eso que hemos tenido más de 122 votos a favor, ¿no? Fue, pero algo increíble, ¿no? Es así como llegamos. Las casualidades en la historia siempre han ayudado, ¿no? Mira, se cayó el muro de Berlín por un error de los alemanes del este. Exacto. pero no Año sé, 81, creo.
No sé Sí. si el problema que tenemos como nación es que nos estamos sujetando siempre a casualidades. Claro, eso. O sea, que las casualidades son la constante, ¿ok? Y eso se debe a que no tenemos una ideas estructuradas de lo que queremos. Entonces, siempre desde que tengo uso de razón, desde gobierno militar, siempre he escuchado casualidades. Todo, hasta en la empresa, casualidad, casualidad. Entonces, en sí mismo ese es un problema. ¿Ok? Porque no podemos estar viviendo de casualidades. Completamente de acuerdo contigo, César. Así es nuestro país y también así es nuestro fútbol. Y así tenemos que... Y eso, No eso es sabemos, lo... no Eso es sabemos ni lo cómo hemos llegado al Mundial la vez pasada. Lamentablemente, sí. Sí, sí, sí. a partir de ese conocimiento, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer para poder dejar de vivir de las casualidades? Y que las casualidades cada vez sean lo menor y siempre tengamos que mirar hacia adelante en una mirada de desarrollo, ¿no? Claro, definitivamente el Perú no es Europa, ¿no? Eso No, ya, hombre, yo nosotros y más. tengo una idea y a lo mejor Justino la comparte. Vamos a ver, yo vivo fuera de Perú más de 30 años. Entonces, el Perú es un país que está aprendiendo. Ya le pasó a España en su momento, le pasó a Francia, le pasó a Alemania. Es un país que está aprendiendo, ¿no? Que recién está empezando a tomar nota de lo que ha venido ocurriendo. Ahora mismo se ha dado cuenta que tiene pues, un potencial de voto fuera que no está al 100%, porque son casi 3 millones de peruanos fuera, pero que solamente no llega al millón los que están con derecho a voto. 2% de la masa electoral. Ya, pero por eso te digo, eso hay que reestructurarlo desde algún organismo, desde alguna una organización que pueda estructurar y organizar precisamente que esos 3 millones que están fuera puedan votar, porque ya 3 millones de votos no solamente se va a convertir en relevante, sino se va a convertir en algo que va a decidir Claro, parte de la política, ¿no? Ahora, tienen un peso específico. claro, ahora mismo no tenemos 1 millón de votos, pero ya vamos a decidir algo, imagínate. Y ya con 3 millones, pues ya sería el sumum, ¿no? Claro. Entonces estamos aprendiendo, estamos empezando a rodar a lo mejor en otra liga que antes no conocíamos, ¿no? Y que pues nos hemos encontrado que tenemos esas posibilidades. Como decía Justino, pues vivimos de casualidades. Mira, Perú hace cosas en el fútbol que son, eso es de toda la vida. Toda la vida el fútbol en Perú hacía lo bueno y hacía lo malo en los peores momentos. Así Pero yo creo que los que estamos fuera, afortunadamente hay muchas organizaciones ahora que tienen relaciones entre sí. Hay una que me parece muy importante y le mando un saludo a Julián Abrego, no sé si estará escuchando, me imagino que sí, Seguramente que sí. por la labor que está haciendo, ¿no? Así es, de Vale un Perú. Y la verdad que eso es lo que se está tratando de hacer desde aquí. Ojalá que esto continúe, el aprendizaje que tiene Perú. Así es. Y yo Que quería Disculpa, Jesús. consultarle. Sí, sigue. Disculpa, Jesús. Justamente le quería decir también Que ese aprendizaje sea rápido. claro, por supuesto. Y también, pues, nosotros hemos puesto el primer ladrillo, ¿no? La primera piedra, ¿no? Exactamente. Y los vamos a ver en las próximas elecciones de aquí 5 años, la cantidad de peruanos en el exterior que va a participar. Así Porque muchos ya se enteraron, ¿no? Una de las críticas que nos hicieron es, ¿por qué no nos invitaron? ¿Cómo es posible que haya candidatos y nosotros no estábamos enterados? Entonces, justamente ahora en 5 años, ¿no? Vamos a ver realmente yo pienso, una participación creciendo de todos los peruanos en el exterior y realmente de candidatos fuertes con un buen perfil político. Yo pienso y espero que nuestro distrito electoral 27 sea un ejemplo, pues, de transparencia, de trabajo, y que nosotros seamos el ejemplo que podamos dar a todos los distritos otros electorales, porque nosotros, pues, tenemos, pues, esa facilidad, esa riqueza de haber vivido en el extranjero y tenemos que aplicar, ¿no? Poner en práctica todo, pues, nuestro know-how, ¿no? Todo lo que sabemos, toda nuestra experiencia, ¿no? Por supuesto. Eso es importante. Y yo creo que esto va a contribuir en el Congreso a mejorar. Nuestro distrito es un distrito diferente. Es algo completamente nuevo que estamos escribiendo. Yo he conversado con Jorge Ceballos y con los otros miembros también que van a trabajar en el Congreso. También es muy probable que yo forme parte también del equipo.
Entonces, y eso es lo que queremos, ¿no? Y también he conversado con toda la vieja guardia y ellos también están de acuerdo con eso, ¿no? Tenemos que trabajar juntos y tenemos que nosotros ser el ejemplo de toda la política peruana, de todos los distritos. En algún momento el periodismo se acercará a nosotros, nos pedirá cuentas y tenemos que mostrar pues las manos limpias. Si no, Así es. entonces ¿de qué vale haber salido al exterior, vivido 30, 35 años, hablar tantos idiomas, haber trabajado y después volver a lo mismo? Claro, No, ese no. es el error. Hablaste, Justino, de la primera piedra. Justo yo quería comentar este tema de, aparte de haber participado activamente en la vida política y representativa de los peruanos en el exterior, también has desarrollado una actividad importante que tiene que ver con la inversión, con creer en el Perú y poder invertir los recursos que uno tiene y que ha conseguido en el exterior para desarrollar nuestro país. Me acuerdo que me comentabas de aquel centro comercial que ibas a construir y que luego vi en fotos que se estaba haciendo realidad. ¿Cómo ves tú realmente el Perú para invertir, el Perú en la cual los peruanos en el exterior pueden dedicar parte de sus recursos, digamos, para realizar algún tipo de inversión? Bueno, desde el punto de vista de inversión, siempre creí que Perú era un país de oportunidad. La mejor prueba son pues los miles de extranjeros que han ido a Perú, sobre todo muchos españoles, que han ido a invertir hace muchísimos años, ¿no? Entonces, yo me dije, ¿no? Haciendo un estudio de factibilidad, dije, si ellos van, ¿por qué yo no? Hay que ver por qué ellos van también, ¿no? Por qué regresan y están haciendo empresas. Por supuesto, ellos tienen un presupuesto mucho más grande, pero cada uno puede trabajar a su nivel, a su manera y con lo que, con lo que uno sabe, uno puede contribuir, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, crear empresa y dar trabajo y al mismo tiempo, pues, hacer algo bonito por el país que nos vio nacer. Eso me dio un poquito, ¿cómo se puede decir? Influyó bastante en mi decisión, ¿no? Entonces es por eso que eh, después de haber pasado fue la crisis en Europa, ¿no? Bueno, comenzó en Estados Unidos, en Europa también, en Luxemburgo, por supuesto, yo tenía un buen trabajo y todo, pero aprovecharon para reorganizar, ¿no? Los financieros siempre aprovechan, ¿no? Las oportunidades para ganar más. Y en esa actitud, pues me licenciaron. Entonces ahí cuando yo busqué una nueva oportunidad y vi que el Perú era una muy buena oportunidad y no me equivoqué. Lamentablemente nuestro país no estaba preparado para los retornados y menos aún para los retornados que querían invertir. Sufrí en carne propia qué es lo que es ser un retornado, un medio retornado, porque yo hice los dos, ¿no? Invertí en Europa, como europeo que soy, tampoco no puse pues, todos los huevos en la misma canasta. Y dije, pues, voy a trabajar, ¿no? Como había también trabajado mucho en España, en Alemania, en Bélgica, en Luxemburgo, entonces, llevé un concepto nuevo, ¿no? De hacer un centro comercial sostenible, ¿no? Eso fue, y al mismo tiempo, como soy especialista en microfinanzas, hice un centro comercial donde se podía dar la oportunidad a un microempresario de comenzar pequeño, poco a poco, formalizado, y después que siga su camino y que se vaya a otro lugar ya más fuerte, con más economía, ¿no? Y todo eso pues sin eh, incurrir en el sistema bancario, sin préstamos, que era lo más importante, ¿no? Por supuesto el financiamiento vino de Europa, de toda mi familia, de todo lo que hemos economizado durante todos estos años, ¿no? Por eso que se creó una empresa familiar. Y lo anecdótico, bueno, es que esto está en el sur de Chorrillos, y lo anecdótico es que la pandemia, ¿no? La pandemia pues, cerró al 100%, pues, bueno, ustedes saben mejor que yo lo que pasó, y a mí me cerró en más o menos en un 85%, ¿no? Pero me tuve que quedar allá para defender lo que era mío ante los militares, ante los policías, ante el serenazgo, ante todo lo que venía, porque todos los días había algo nuevo, ¿no? Había una ley, entonces venía el serenazgo y se podía llevar a las personas, o venían los militares, o venía la policía, y habían cosas que sí se podían vender, cosas que no, entonces es por eso que cerramos el centro comercial a un 85% y con un 15% pudimos trabajar, abriendo desde a las 6:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde ya todo estaba cerrado, ¿no? O sea, fueron tiempos difíciles para nuestro país y para mí también, y como empresario, pues vi que tenía que estar ahí porque tenía que tomar decisión todos los días sobre las cosas que ocurrían.
O sea, ya no era posible hacerlo a distancia como lo había pensado en un comienzo. Tenía que estar ahí, ¿no? Tenía que defender. Y como es un negocio formal, entonces tampoco la policía podía ingresar, ¿no?, al centro comercial. O sea, había una línea a la cual ellos no podían pasar, ¿no? Y entonces es así como logré, pues, sobrellevar todos los obstáculos que se presentaron y llegar hasta ahora, ¿no? Y ahora estamos trabajando otra vez al 90%, 85-90%, ¿no? Todo cambió, estamos al 90% y estamos otra vez, ¿no?, avanzando con optimismo y sobre todo porque todos los peruanos necesitan trabajar, necesitamos trabajar, estamos obligados de regresar a la normalidad, ¿no? En medio de toda esta informalidad, porque ustedes más que nada conocen a todos los peruanos cómo son, y es una sociedad herida, definitivamente, una sociedad herida. Han habido miles de muertos, no sé cuántos, pero han habido muertos por todos lados. No hay una sola persona, que no conozco a otra persona que haya fallecido. Todos hemos sido afectados. Ahora, ¿cuántos hay? No sé, ¿no? Pero todos conocemos a alguien. Y igual tenemos que sobreponernos y comenzar a vivir lo normalmente posible, ¿no? Eso es lo que se siente allá y repercute en la política, porque todo eso ha mostrado un desinterés. O sea, la política no ha sido una prioridad para los peruanos allá en Perú, ¿no? Y sobre todo en el sur, para la gente de clase media para abajo. Lo importante era sobrevivir, trabajar. Solamente los últimos días se preocuparon de la política, porque ya sabían que siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, tenemos también una mala reputación, ¿no? La política tiene una mala reputación. Entonces, la gente se ha preocupado en sobrevivir en su familia, en las enfermedades, y la política pasó a segundo plano, o a tercer plano. Es así como hemos llevado estas elecciones y estamos donde estamos, ¿no? Un ¿Cuántas? apunte, Sí, perdón, sí, sigue Fernando. un apunte, Justino. Cuando has comentado que tú te has convertido en un inversor peruano, ¿no? En tu propio país, en Perú. Yo hace algún tiempo participé en una investigación. Yo ya llevo muchos años, ahora menos, los últimos 3 años, pues quitando 1 y medio que prácticamente no he hecho esa actividad de ir con empresarios españoles a Perú, ¿no? Como inversionistas, ¿no? Claro. La verdad que los últimos casi 12 años. Y a mí me surgió una duda en uno de esos viajes y por eso que participé en una investigación más que nada. Y llegamos a una conclusión con algunos amigos peruanos también ya muchos años aquí en España. En Perú para invertir hay que ser de fuera. Y aquí en este caso el dicho de que no triunfas en tu propio país funciona claramente, porque si tú vas como inversor con una empresa que va a invertir en Perú, lo único que no puedes decir es que eres peruano. Pues tienes que decir que eres de cualquier otro sitio menos peruano y se te abren todas las puertas. Si vas con un consorcio de inversores extranjeros, aunque ese capital sea peruano de origen en otro país, las puertas las tienes abiertas en Perú. Pero si tú vas como peruano, las puertas no es que se cierren, lo que pasa es que nunca no se abren. No se abren. Exactamente. No eres profeta en tu tierra. Eso es muy cierto. Yo no muy sé cierto, si en eso, pues, en eso estás de acuerdo. Nuestra patria porque es una madrastra, ¿no?, para sus hijos. es increíble. Y te voy a contar una anécdota. Se cortó la anécdota. Se congeló la anécdota. Congeló la anécdota. Yo hice una sociedad familiar con mis hermanas, somos 4, y lamentablemente entre los 4 no todos somos peruanos, o no todos éramos peruanos. Uno de ellas perdió la nacionalidad, porque también es una realidad en Luxemburgo, tuvo que renunciar, estuvo obligada. Entonces hicimos todo, yo soy una persona muy formal, siempre cumplí con la SUNAT, pagué siempre mis impuestos, a lo europeo, bueno, como debe ser, como debe ser. Llegó la pandemia, entonces el Estado pues dio un bonus a todas las empresas, ¿no?, para que puedan sobrevivir, ¿no? Entonces yo apliqué, ¿no? Yo apliqué y mi expediente fue rechazado porque justamente en la sociedad había uno que no era peruano, o sea, que tenía pasaporte extranjero. Y yo le digo, disculpe, es mi hermana, ha nacido en Perú,
pero ha perdido la nacionalidad. Sí, pero aquí no califica porque el bonus dice que es solamente para peruanos. Yo le dije, ¿usted me está tratando de decir que en Movistar todos los accionistas son peruanos? ¿Cómo es posible que ellos han tenido tantos millones, no? Y yo, que soy una empresa pequeña, ¿no? No sé, pero así son las cosas. Y no tuve el bonus, es así. Un peruano es castigado doblemente en su propio país Sí, siendo empresario. lamentablemente es la Pero, realidad peruana. y después cuando me enteré de todas las empresas que habían tenido esos bonos, y sobre todo las notarías, increíble. ¿Dónde está el riesgo en una notaría? Discúlpeme. ¿Cómo pueden ellos perder dinero? Y así tantas cosas, tantas incoherencias, ¿no? Sí. Y es por eso que también todo eso me molestó, y la única manera pacífica de poder hacer algo era participar en la política, ser más activo. Porque si uno no está de acuerdo con algo, uno tiene que participar, uno tiene que involucrarse. Uno puede dar la espalda, ¿no? O solamente levantar la voz, o tal vez un insulto o una palabra grosera. Entonces, justamente, pues es una de las razones por la cual me involucré más, y también me ayudó pues a tomar esa decisión de participar, ¿no? Como congresista, ¿no? Así es. Así es. Y Como candidato a Congreso, pues. coméntanos un poco tu vida ya, la otra mitad de tu vida en el otro mundo, ¿no? En Luxemburgo, en Europa. ¿Qué tal, cómo ves tú Luxemburgo? Porque Luxemburgo es un país pequeño a nivel del resto de países europeos, pero sin embargo que tiene una importancia, digamos, dentro de la Unión Europea, que incluso ha tenido una serie de cargos importantes y un peso bastante relevante, ¿no? A pesar de su tamaño dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, un país al cual se le escucha y que sus opiniones pues tienen un peso, ¿no? Entonces, como siempre digo, ¿no? Al margen de su tamaño, ¿no? Entonces, ¿por qué Luxemburgo es tan importante dentro de la Unión Europea? Es importante porque se dieron cuenta desde un primer momento que eran muy pequeñitos y que no iban a cambiar el mundo. Entonces, ellos decidieron desde un comienzo formar parte de todas las grandes aventuras empresariales europeas. Por eso que ellos fueron los primeros en fundar pues el CECA, ¿no? El Tratado de Carbón, Benelux, ¿no? Por eso que se llama Benelux, Bélgica, Netherlands y Luxemburgo, y fueron fundadores de la Comunidad Europea. Gracias a esa visión que tuvieron ellos y esa seriedad con la cual pusieron empeño en Europa, ellos han sido pues 2 veces presidente de la Comisión Europea. Tenemos a Jack Santer, Ups, se nos congela ahí Justino. primer ministro, el primer ministro que fue presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y que ahora es oficina adyacente a la presidenta de la Comisión Europea. Uh-huh. Congela un poco se congela un poco de rato en rato tu imagen, Justino. Efectivamente, ¿no? O sea, Luxemburgo es un país muy Perdimos la importante. comunicación. Sí, no, ya estamos ahí otra vez, Justino. Sí, explicaba sobre la importancia de Luxemburgo y el presidente, ¿no? Que ha ocupado un rol muy importante estos últimos años aquí en la Unión Europea, ¿no? Y lo más importante es que Jean-Claude Juncker sigue trabajando. Uh-huh. No solamente es un expresidente, sino que está, como ha trabajado más de 20 años, entonces conoce bien Europa. Y sigue trabajando al costado de la presidenta de la Comisión Europea. Eso es muy importante, entonces lo ha puesto estratégicamente en el mundo al lado de los mejores países, pues de Estados Unidos, de Japón. O sea, todos se reúnen y Luxemburgo está presente, ¿no? Gracias a esa visión, gracias a que ellos tienen un puesto importante, ¿no? Presidente de la Comisión Europea. Por supuesto que eso ha sido una política estratégica que ha sido apoyado por todo el país, ¿no? Es muy importante. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los convenios que se han firmado se han respetado, ¿no? Porque Luxemburgo es el país que tiene más convenios en el mundo, ¿no? Tiene convenios pues, con los países como Francia, Alemania, ¿no? Bélgica, y eso se ha respetado. Entonces eso le ha dado una fuerza muy importante. La otra es como somos muy pequeños, hemos desarrollado ese instinto de ser conciliadores, negociadores, porque nuestra armada pues tiene 100 personas, ¿no? De ninguna manera no tenemos ninguna oportunidad a costas de Alemania y Francia, ¿no?
Entonces, oye, ha Justino, desarrollado... Luxemburgo no tiene armada, tiene y- serenazgo, tan chiquitito que es. Hombre, sí, tenemos 100, hombre, 150 personas, no, ¿no? hay que recordar que Y Luxemburgo es podríamos un hablar de eso país, en otro momento. Es es un muy país anecdótico, mucho que esfuerzo para la Segunda Guerra Mundial. económicamente, perdón, José, no olvidemos que Luxemburgo es un país que económicamente y financieramente es una potencia. En este caso, sí, eso de que el tamaño no importa, ¿eh? No, sí me importa. Porque tiene A, una capacidad de financiamiento a mí lo que me han, Sí, 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 Fernando, muy es grande. muy importante. a mí lo que me Y han, para tenerlo presente, a mí exacto, lo exacto. que me han mirado, estoy viendo algunos datos de Luxemburgo, el salario mínimo vital es $2.141. Es un nivel de vida Casi, muy alto. casi, casi al nivel de Australia. Que Australia con todos los tamaños que tiene, ¿no? Por supuesto. Y Por la supuesto. población, 650. 600. Sí. O sea, es menos de la población de Lima Norte, casi la mitad. La mitad de San Juan de Lurigancho, ¿no? La mitad de San Juan del Lurigancho. Claro, es un país que está estructurado de hace muchísimos, cientos de años y tiene una estructura muy Sí, arraigada. pero al mismo tiempo, hablando del presente, es un país que se ha dado el tiempo de visitar nuestro país 3 veces, ha hecho 3 misiones diplomáticas Sí. al Perú en estos últimos 10 años. Y el Perú, sinceramente, nunca ha llegado a Luxemburgo en misión diplomática, ni en misión de negocios. Sin Solo han embargo, tenemos un llevado, peruano que solo se ha visitó llevado maletas Luxemburgo, para... no como peruano, lo visitó Ya. como secretario general de las Naciones Unidas. Sí, Pedro de Cuellar. Sí. Pedro de Cuellar. Hombre, yo recuerdo que hace muchos años, hablo sobre el año 87, 88, muchos proyectos de inversión 7, en Perú se hacía 87, 88. sí, muchos proyectos se hacían a través de la Unión Europea, pero siempre Bélgica estaba ahí. Y Bélgica es Benelux y Luxemburgo siempre ha estado ahí presente. Siempre ha estado presente, claro. Entonces, a través de Benelux, Eso es muy Bélgica cierto. y Luxemburgo estaba. Yo participé en algunos hace muchos años y estaba siempre los belgas. Y Holanda, ¿no? Y Nederland. Holanda. Sí, como Benelux siempre han estado juntos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, sí, siempre ha estado presente. Y lo que hay que tener en cuenta es que también en Europa, eh, eh, más moderno y más barato de Europa. Entonces, eso quiere decir que un cargo puede llegar y puedes dejar todas sus cosas muy rápidamente y volver a volar. Tanto así que hay un vuelo por semana entre Luxemburgo y Santiago de Chile, ¿no? No es que Luxemburgo te va a comprar todas tus cosas, pero es la ventana hacia Europa, ¿no? A partir de los productos que pueden llegar a ese país, ya pues con el sistema que tienen allá, que es muy moderno, se puede llegar pues a España, Inglaterra, Italia, ¿no? Nuestros empresarios peruanos que necesitan abrir mercado, tenemos que vender, y Luxemburgo puede ser esa ventana para Europa. Yo lo que no entiendo, Luxemburgo no es como Holanda, que tiene mirada al mar. Luxemburgo es mediterráneo. ¿Cómo explicas tú no tiene mar. que pueda servir como hub? A nivel de los servicios de apoyo para la logística. O sea, yo como empresario, ¿cómo tendría que trabajar el tema de Luxemburgo? Unas relaciones que tiene Ajá. a nivel europeo. Luxemburgo, como decía Justino, tiene firmados muchos acuerdos y muchos convenios, principalmente con todos los países europeos. Es de los fundadores de la Unión Europea. Entonces, Luxemburgo actúa como una plataforma, un poco como Chile. Exactamente. El mercado de Luxemburgo es muy pequeño, pero las relaciones que tiene con toda Europa es muy grande. Claro, es que justamente yo me ponía a pensar, ¿no? Desde mi perspectiva logístico. Tú no le vendes a Luxemburgo, Luxemburgo te ayuda a vender a Europa. Ya como un socio comercial. Sí, exactamente. Sí, es un impulsor. Es como Chile. En su momento Chile tiene su mercado interno completo. Pero te ayuda a vender en toda Sudamérica, al europeo.
Por eso que se hablaba del tema de la relación que existe, Luxemburgo, Bélgica, Holanda. Sí, ese es un grupo, el Benelux, ¿no? Que es un grupo muy Ujú. antiguo. Ya, claro, muy antiguo. Ellos salen como un Pero grupo. tenemos que buscar, ¿no? Alianzas económicas. Para eso están las misiones económicas, las misiones diplomáticas, las misiones científicas, ¿no? Entonces, Madrid o de repente Londres o tal vez París. Hombre, a ver, ten Tenemos en que cuenta que llegar más. Y bajo esa sombría de esas misiones económicas y políticas, tienen que trabajar todos los peruanos que están acá en Europa. Todos esos grupos, todos esos empresarios, todo ese mal que tenemos, tienen que trabajar. Entonces, es así como vamos a abrir mercado nosotros y vamos a mejorar nuestros ingresos, por supuesto, ¿no? hombre, ten en cuenta que Luxemburgo es un país muy antiguo, muy antiguo, que formó parte de muchas otras monarquías. No sí, tiene una familia real. Y en el Benelux, Bélgica también es una monarquía. Sí, Holanda monarquía. es una monarquía. Entonces ellos tienen unas relaciones muy grandes en toda Europa. Y por ende, pues, tienen esa capacidad. Justino creo que está congelado nuevamente. Sí, sí, sí. Pero Ah, por eso te digo, en Europa lo que es, para poner un ejemplo, es como la masonería, ¿no? Todo depende de las relaciones que tengas para que puedas tú prosperar. Y esto funciona así. Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, por no decir Holanda, tienen las relaciones muy bien acordadas con otros países europeos. claro. Y con Y, las y algo, potencias. y algo importante también es la que da la fortaleza de los países y de las empresas y los empresarios, también es la credibilidad, ¿no? Exactamente. La Entonces, confianza. la confianza que tienes tú, si estás Completamente. trabajando con una empresa de Luxemburgo, quizás sea mucho más confiable que trabajar con una empresa, sin menospreciar a nadie, obviamente, ¿no? De Pues, algún otro país, no sé, Rumanía, Bulgaria, Mm. Polonia, Grecia. otra cosita que hay que tener en cuenta es que el rey de España, ¿no? El actual rey de España, es primo hermano, Sí, sí, todos ¿no? están emparentados. Y el rey de Bélgica es primo hermano del gran duque de Luxemburgo actual. Sí, digo, las monarquías en Europa están Entonces, emparentadas todas. hay una relación de familia, Ujú. claro, por supuesto, ¿no? Y como Holanda, o sea, el negocio no es solamente pues comprar de confianza, no es solamente tener credibilidad, Claro. sino el negocio es tener alianzas en diferentes puntos, diferentes partes, ¿no? El negocio es un complejo y hay que tener todo. Es como un juego de ajedrez, ¿no? Hay que tener todas las fichas bien ubicadas, ¿no? Claro, O sea, Europa es así. Tú imaginas, César, que en Sudamérica todos los gobernantes de los países sudamericanos tengan una relación histórica de familia. Hombre, eso es lo que pasa en Europa. Las monarquías y las que han sido monarquías, porque Italia, por ejemplo, es una república, pero sigue teniendo una nobleza que sí. sigue en los negocios y sigue. Lo mismo pasa con Francia. Y Luxemburgo es de las más antiguas que está, como dice Justino, emparentado entre pues, el Reino Unido, está con Benelux, todos estos. Y esa es Claro. la gran Entonces, ventaja que pero tienen. entonces honestamente, desde mi posición, yo Luxemburgo sí lo conocía, ¿no? Lo conocía desde una película que hicieron con Woody Allen, pero, Claro, también hacen películas. ok, en donde ante una crisis económica no se les ocurrió la mejor idea que invadir Estados Unidos, ¿no? Partiendo de la premisa de que perdían la guerra y Estados Unidos les iba a donar. Y salió todo lo contrario, les salieron ganando la guerra. Entonces, yo a lo que me voy son a las oportunidades que puede generar Luxemburgo para poder desarrollar todo un hub exportador de lo que sea a nivel del país. Claro. ¿Ok? Eso, hasta donde yo tengo entendido, no se está desarrollando en la actualidad. Entonces, es un punto en el cual hay bastante que hacer. ¿Ok? Como una bisagra para poder comenzar a trabajar todo un modelo Palanca. que apalanque productos con valor agregado que se desarrollan en el país. Claro.
Ujú. Nuestro país Interesante. necesita abrir mercados. Ujú. Callao, Jorge Chávez, ya fueron ya. Tenemos que abrir el sur, el norte, Pisco, en el sur, en el norte, Chiclayo, tenemos que abrir nuevos puertos, nuevos aeropuertos que puedan vender directamente al exterior. No podemos venir todos a Lima, al Callao. Ya no se puede ya. Es carísimo Claro. también. Es carísimo. Entonces tenemos que Sí. hacer, claro, tenemos que abrir nuevas líneas, aunque sea una vez por semana. Tenemos productos, tenemos la capacidad. A diferencia de Chile, por ejemplo, que tiene muchos productos, pero que los negocia muy bien, ¿no? Pero nosotros tenemos la cantidad, la diversidad. Entonces, Claro. y nosotros tenemos que trabajar en ese punto, que nosotros podemos sacar una naranja todo el año porque tenemos diferentes etapas, ¿no?, de climas en nuestro país, Ujú. a la cual Diversidad ellos climática. no, ellos solamente pueden sacar un solo producto en un tiempo determinado y después ya no están. Entonces, para que nosotros seamos competitivos, tenemos que sacar esa naranja cuando nadie lo tiene. Claro, Entonces, ventana de oportunidad. Sí. claro, entonces mantenemos nuestro precio y mantenemos pues nuestra posición a nivel mundial. Tenemos que sacar el producto adecuado en el momento adecuado, cuando nadie lo Otra, está haciendo. Justino, una consulta. Otra cosa, digamos, en la cual tiene fama Luxemburgo de alguna manera es también en el mercado financiero. Además Ujú. que tú te has desarrollado muy bien en ese campo muchísimos años, ¿no? Entonces, incluso es comparable con Suiza, digamos así, por el nivel de seriedad, el nivel de confianza, el nivel de seguridad que da a todo el mundo, digamos, que va a invertir o va a manejar a través de ese país, digamos, una serie de recursos económicos para los negocios, ¿no? ¿Cómo es realmente esta confianza para los diferentes empresarios, digamos, que quieran trabajar en Luxemburgo? Esta confianza es mundial, por supuesto, ¿no? Ya Luxemburgo es considerado pues una capital financiera en el mundo, no hay necesidad de hacerle propaganda. Pero lo que tenemos que tener nosotros en cuenta y cómo nosotros podemos aprovechar eso, porque lo que tenemos que tener en cuenta es cuando los luxemburgueses van a Perú, no van para visitar Machu Picchu, van porque invitan a que las pensiones de todas las personas que trabajan en Perú sean, digamos, sean puestas en Luxemburgo, ¿no? Nuestras pensiones están en los fondos luxemburgueses, ¿no? Es una capital así. El mercado está tan bien hecho que poquito a poquito los capitales de las microfinanzas han ido a instalarse ahí porque tienen todas las facilidades y se ha convertido en capital mundial de las microfinanzas, ¿no? Es así como ellos juegan, ¿no? Y es así como ellos trabajan. Es importante para mí, estratégicamente, como peruano que somos, debería haber un consulado, ¿no? Debería haber una embajada, deberíamos estar representados en Luxemburgo y trabajar. Hay muchas cosas en la cual podemos trabajar. Una es recuperar de Luxemburgo todos los fondos de todas esas personas que han aprovechado de nuestro país y que tienen esas cuentas, descubrirlas. Necesitamos un centro de inteligencia, Levantarle secreto. levantar y buscarlo, porque ese dinero pertenece a todos los peruanos. Ya se han encontrado varias cuentas, pero hay muchas más, ¿no? Esa es una. Entonces, como Luxemburgo es capital, es una de las capitales de Europa, al igual que Estrasburgo, al igual que Bruselas, al igual que Frankfurt, es necesario pues que Perú tenga en cuenta eso y se ponga pues ahí un staff de diplomáticos que trabajen por el Perú, ¿no? Que busquen las relaciones y que se venda y que Perú esté presente en Luxemburgo. Es muy importante. Bueno, les comento que no tenemos pues ni siquiera consulado honorario en Luxemburgo, ¿no? Es lamentable, lamentablemente. Esa es otra de las cosas por las cuales yo siempre he luchado, y menos pues embajada ni nada por el estilo, ¿no? Dependemos de Bruselas, ¿no? Y así las cosas no son, así las cosas no son. Tenemos que estar presentes en el país y tenemos que trabajar. Esas son decisiones políticas, ¿no? Los diplomáticos peruanos tienen que estar con los políticos luxemburgueses, tienen que estar mano a mano, porque cuando encuentran una cuenta, ¿no? Tienen que haber acuerdos políticos para que se pueda tomar mano de esa cuenta y de todos esos millones de dólares. Y esos millones de dólares no pueden regresar al Perú así nomás por así. Se tiene que crear un sistema en la cual ese dinero regrese, porque ya está en Europa, ¿no? Ya está limpio, es decir, está en Europa, tiene que regresar y tiene que servir de palanca a todos esos proyectos que desde Luxemburgo están financiando nuestro país. Hay centenas, miles de proyectos.
Sí. Y apoyándose en lo que es pues, el apoyo técnico luxemburgués, porque el Luxemburgo apoya con el 1% de su PBI, ayuda al mundo entero. Entonces, apoyándose con eso, sumar y realmente que el dinero vaya ahí donde la gente lo necesita, ¿no? A todos esos proyectos. Entonces, el Perú lo que tiene que hacer es fiscalizar. Fiscalizar de la parte de Luxemburgo, fiscalizar de la parte del Perú, a dónde va todo ese dinero. Porque mandar ese dinero directamente al Ministerio de Economía y Finanzas no es una buena solución tampoco. Se puede hacer Justino, mejor. O sea, Justino, Justino. un minuto, Sí, 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 Justino. sigue, 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 Ahora, sigue. ahora que comentas eso, aquí la pregunta sería, y a lo mejor me voy a tirar a la piscina sin saber si hay agua o no hay agua. La pregunta es, Ok, vamos, Fernando. la pregunta es, ¿la transparencia en Luxemburgo existe? La Sí, transparencia para cualquier tipo de gestión. la buena A, voluntad. A Perú se le da se le da por hecho de que también existe transparencia. Pero cuál es ¿quién es el culpable? ¿El que no exige transparencia o el que no da la transparencia en este caso, ¿no? Tú dices, el dinero que llega a Luxemburgo no puede volver, pero si a mí como luxemburgués no me exigen, no me piden transparencia en lo que tengo que dar, pues evidentemente no estoy incurriendo en una falta, ¿no? Simplemente me estoy absteniendo de algo que no me han pedido. Y ese lamentablemente pues es el rol del dinero que llega, que vuelve, que no vuelve. Ese es, porque Luxemburgo está obligado por la Unión Europea a ser transparente en todo tipo de proyectos, de inversiones. Ellos como gestores de fondos internacionales pues lo tienen que hacer. Claro, lo que tenemos que ver es que, lo que tenemos que pensar es que realmente Luxemburgo cumple con todas esas normas, porque tiene pues, la triple A, ¿no? A+, A+, A+. Exactamente. Somos nosotros que no estamos al nivel. Somos nosotros que tenemos que mostrar que somos transparentes y que somos confiables, que ese dinero no va a ir mal invertido, que no se va a ir a un lugar donde no se ha dicho. Eso es lo que tenemos que hacer. El problema somos nosotros, ¿no? Entonces, Pero, y Justino, tenemos que buscar eso pues en nuestra política, pues personas que tengan pues la experiencia y la voluntad de hacer eso, porque sí se puede hacer, sí se Se puede. puede. Yo estoy convencido que sí se puede hacer. Pero Entonces, por dónde mostramos empezamos? y garantizamos la buena viabilidad de ese financiamiento, entonces todo el mundo, el Perú va a progresar, va a ayudar, no nos va a salvar al Perú, por supuesto, pero va a ayudar. Y es nuestro dinero. El problema es que por dónde empezamos toda esta reestructuración. yo Ahora, creo que, creo, estamos empezando de hace 50 años, ¿eh? Y no pero terminamos de Por arrancar. eso, es por eso Fernando, es por eso que los perdón, congresistas tienen una misión imposible que hacer. Esto no es un juego, ¿ah? Esto de No, ser no. congresista tiene una repercusión mundial. Es el distrito 27, es el quinto suyo. Por favor, tenemos que nosotros mismos ser conscientes de lo que tenemos en la mano. Hombre, yo pero, pienso que ahora es pero, cuando deberíamos hacerlo, estructurarlo mejor. Por ejemplo, Claro, algo que no funcionó y que lamentablemente no funcionó en los países donde tenía que funcionar, como España, donde hay mayor cantidad de PECs, es el tema de los órganos de consulta, ¿no? Que tenían. bien, bien. Entonces, eso, porque yo me acuerdo que hace como 5 o 6 años me reuní con una gente que venía de Italia, venía de Suecia, y estábamos pensando, no, es que nos tienen que dar, y nos contestaban del consulado, no, sí, ahí está la forma de que se hagan las elecciones, y le dije, me acuerdo que le dije, ¿ustedes quieren que un porcentaje mínimo de los que vivimos en España votemos en Madrid? Eso es imposible, porque el consulado tendría que estar abierto una semana entera y la gente estaría votando día y noche para que se pueda obtener ese porcentaje que exige el consulado para que haya una representación. Con lo cual es imposible llegar a eso. El consulado de Madrid nunca va a tener su órgano de consulta. Entonces, eso habría que cambiarlo. Pero ¿quién se encarga? ¿En qué, cómo nos organizamos? ¿Qué estructura tenemos que iniciar? Hombre, ya tenemos 2 congresistas. Eso es un principio muy bueno. Pero no nos viene bien. Necesitamos por lo menos 2 por cada continente, como Claro, mínimo, por para hacer supuesto, algo. por supuesto. Pero como te repetía, ¿no? Teníamos que comenzar en una parte, hemos comenzado con 2,
Uno de los objetivos de estos dos congresistas es que en los próximos 5 años se multiplique esto y que también seamos representados en el Senado. Es importante, ¿no? Pero tenemos que trabajar con transparencia, con honestidad. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de distrito para todos los otros. Es muy importante, es muy importante. Y por eso nosotros tenemos que respaldar a estos dos congresistas y tenemos que apoyarlos y tenemos que trabajar ahí codo a codo, hombro a hombro con estos dos congresistas, que son dos personas pues profesionales, exitosas, que han vivido más de 30 años en el exterior, son conscientes de lo que ellos tienen, ¿no? He conversado con ellos y realmente los he seguido también muy de cerca y tengo mucha confianza en ellos. Ahora vamos a ver cómo se va a comportar nuestra sociedad, si lo va a aceptar o no, de repente los va a englutir y los va a corromper como todos los otros, ¿no? Eso también es otro problema. Tenemos que negociar. Esperemos que no. Tenemos que negociar, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes aquí, cuando no existía el Distrito 27, en pre-campaña electoral, todos los candidatos de Lima, sobre todo, pasaban por España a hacer su campaña. Sí, pues. Como ahora no hay distrito, no se llevan los votos, ya no hay ningún precandidato que haya pasado por aquí. Lo malo es que en esa época no les hacíamos firmar un compromiso de todo lo que nos venían a ofrecer, con lo cual se olvidaban siempre de todo. La otra cosa que tenemos... Dejan de tener peso político, pues. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, queridos amigos, es que viendo pues la coyuntura mundial, ¿no? Y la cantidad de peruanos que viven en Estados Unidos, las campañas PEC se tienen que hacer en Estados Unidos. Ellos deciden, esos peruanos que están en Estados Unidos ponen un congresista así de frente, directo ellos ponen uno. Entonces, nosotros en Europa ahora, con esa experiencia, tenemos que desarrollar otras aptitudes para ser representados, ¿no? en el Congreso. Porque Estados Unidos es muy fuerte. Sí, a nivel de población de peruanos. Claro. Antes de finalizar esto, Justino, ¿qué mensaje finalmente nos das? Porque ya estamos en la finalización del programa. Sí, bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias una vez más. Espero que este sea solamente el comienzo de muchas conversaciones que tendremos en el futuro. Y yo los dejo con este mensaje de optimismo, ¿no? Que vamos a mejorar, vamos a avanzar, vamos a seguir trabajando. Hemos puesto este primer ladrillo y hay que ayudar pues a todos estos dos congresistas para poner el segundo ladrillo. Es muy importante, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? Personas como nosotros, ¿no? Que tienen esa visión, esa capacidad, esa experiencia, ¿no? de apoyar y tratar de construir de una u otra manera, ¿no? Hoy día he estado aquí en el centro de Madrid, me he dado cuenta pues de la cantidad de microempresarios peruanos que hay aquí, es increíble, ¿no? Muchísimos. Claro, muchísimos, ¿no? El peruano acá es el venezolano en Lima, ¿no? Entonces, y en toda España, ¿eh? En la mayor cantidad de España. Hay muchísimo emprendedor latino. Peruano sobre todo hay muchísimo. Exacto. Así es. César. Sí. A ver, un mensaje ahí para finalizar el programa ahora. No, evidentemente de que para mí ha sido bastante gratificante escucharlo a Justino, ver ese potencial que tiene las relaciones con Luxemburgo. Evidentemente que hay que comenzar a construir conexiones, ¿no? Para poder posicionar a las empresas dentro de un programa de lo que es generación de valor y poder sacar, como bien lo dijo Justino, productos peruanos hacia Europa, ¿no? Vía el canal de Luxemburgo. Perfecto. Y creo que el mensaje es esperanzador. Así es. Fernando. No, nada, yo darle las gracias a Justino. Como le dije al principio, ya había tenido oportunidad de escucharlo porque estuve escuchando a varios candidatos al Congreso por los PECs y pues algunas iniciativas me parecieron muy interesantes y lo único que decirle que por mi parte seguir en contacto y sobre todo ver qué se puede hacer para que todos esos peruanos que no tienen derecho a voto, aunque viven en Europa mucho tiempo, puedan votar. A ellos les falta mucha información que el consulado no se las da. No tienen acceso al consulado gente que vive en Toledo, en Ciudad Real, a 200 kilómetros de Madrid, porque en estas elecciones no han podido votar. Entonces, esa gente hay que tratar de informarles y decirles, y hay que ver cómo se puede lograr eso. Yo creo que posibilidades hay muchas. Hay que ponerse a trabajar solo. Pues nada, muchas gracias Justino, muchas gracias como siempre Fernando Aliaga desde Madrid, España, muchísimas gracias César Villar desde Perú y Justino ahora de paso en Madrid, España y luego su destino final que es
Luxemburgo. Como siempre, muchas gracias y nos estamos viendo todos los días viernes a las 17 horas en su programa Integrando Mundos, la voz de tu negocio. Hasta el próximo viernes. Adiós. Casacho en Perú. Activa